La mujer tiene que luchar por encima de todo. La mujer no tiene por qué ceder. Voy a estar en Madrid de lunes a viernes y ustedes tendrán que resolverse la papeleta en casa. Ellos desde muy pequeños se dieron cuenta que yo tampoco era una madre al uso. Esther, ¿a usted ser madre le dio vida o se la quitó? Madre de toda una tierra que nadie quiso cuidar, niña de todos los ojos que no la supieron mirar, musa de todos los cuadros que no le dejaron pintar, cuna de toda existencia que pronto la supo olvidar. El vínculo que tenían el resto de las hermanas con mi tía era de más allá que de una hermana. Es que mi tía era como mi madre y a todos nos ha infundido fuerza, pero más fuerte que ella creo que no hay nadie. Yo nunca fui celoso de que no me dedicara tiempo a mí, se lo dedicara a los demás. Esther Tellado es como, gracias a ella, la mujer canaria tiene la libertad actualmente de vivir como vive y tener los valores y los derechos que tiene. Es una persona muy caritativa en el buen sentido de la palabra con todo el mundo, con la familia y fuera de la familia. Entonces todos la queremos mucho porque es una persona que se da. Yo pude beber de ese concepto de justicia social que ella ha tenido siempre, de esa responsabilidad con la sociedad. Las personas que tenían cáncer, las personas que necesitaban ayudas sociales, las personas que necesitaban vivienda. En fin, mi madre ha colaborado siempre en hacer mucho bien a las personas que en aquel momento necesitaban una ayuda. Es una persona muy, muy especial. Y yo creo que en tu vida no puedes encontrar otra igual. Esther, ¿en qué momento se da cuenta de que no iba a ser una mujer convencional, de esas que se adapta a los roles que la sociedad nos había impuesto a las mujeres? Pues mira, es que yo nací en una familia bastante liberal, porque mi padre venía de estar viajando por todo el mundo, era gallego, y se fue de su casa muy joven. Y estuvo en Cuba, luego se fue a Estados Unidos, después de Estados Unidos se fue a Inglaterra, y en uno de aquellos viajes entró el barco a repostar en Canarias. Y aquí conocí a mi madre, y se quedó ya y se casaron. Entonces, claro, la educación que yo recibí fue un poquito atípica para la época. ¿Defina atípica? Pues que no era tan convencional en el aspecto del horario de entrada, de la forma de vivir las mujeres, el concepto que tenía que tener con respecto a los chicos, todas estas cosas en mi casa, pues, además tuvimos eso que nacimos todas mujeres, fuimos 6 chicas, por lo tanto no había comparación entre hermanos y hermanas. Sino una vida, yo la conté muy natural, pero mis amigas que llegaban a casa se sorprendían enormemente. Por ejemplo, yo estaba en el baño o en la cocina y decía, pasa, pasa. Y entraban hasta el fondo de mi casa y se quedaban a comer, quédate a comer lo que haya. Y todo el mundo entraba y aquella era su casa también, su casa. ¿no? La de todo el mundo. En mi casa, generalmente nunca se cerraba la puerta. Siempre había, en una casa muy grande, antigua, y había un cordón, tocaba, ¿quién es? Fulana, pasa. Y entraba ya. ¿Cómo era su madre? Era una mujer con una cultura propia de su época, ínfima, pero con una gran inteligencia, una inteligencia natural enorme, que se dio pronto cuenta que el mundo que vivíamos, las mujeres estaban un poquito ahogadas y que había que enseñar a las hijas suyas a vivir de una manera totalmente distinta.
Y eso fue lo que la pobre estuvo haciendo desde que nacimos. Yo fui la mayor de las 6 y mi madre me decía siempre, tú serás el ejemplo de las demás que vienen detrás de ti. Por lo tanto, tú debes de tener cabeza y saber cómo te tienes que comportar. Quizás yo maduré antes de tiempo debido a que mi madre me tenía siempre mucho en consideración. Y entonces eso para mí me daba una gran responsabilidad, porque no quería fallarle ni a ella ni a mis hermanas. Como era la mayor de las 6 hermanas, contando con ella siempre fue muy responsable y eso es lo que siempre te inculcaba, responsabilidad. Era el referente de todas las cosas que habían que solucionar, tanto a nivel de administrativo como a nivel de ir a hablar pues de permisos al gobierno civil, el tema de los negocios. Era el baluarte de las hermanas, la hermana mayor tomó muchas responsabilidades y el vínculo que tenían el resto de las hermanas con mi tía era de más allá que una hermana. Las demás hermanas pues tenían una familiaridad con mi madre distinta a la mía. Mi madre y yo era para los problemas. Cuando había problemas, cuando había enfermedades, cuando había... Las resolutivas eran ustedes. Yo era la resolutiva de la familia. Mi abuela se apoyó mucho en ella desde muy pequeñita. Date cuenta que a ella la emanciparon a los 16 años para que ella pudiera tener control legal sobre todas las propiedades y sobre todo. Entonces ella ya con 16 años ya era una persona que tenía que abordar problemas graves. Todas mis tías, que eran todas hermanas, eran mujeres fuertes y voluntariosas, o sea, hechas para adelante, todas. Porque mi abuela era una mujer así. Mi madre siempre decía, aquí no somos ricos, por lo tanto, todas tienen que saberse ganar la vida. Todas tienen que estar preparadas para ganarse la vida. La que quiere estudiar, estudia. La que quiere un oficio, hace el oficio que quiera. La que quiere preparar una oposición, la que quiera. Pero aquí todo el mundo tiene que traer un sueldo, porque ustedes son los que se van a preparar, si algún día se casa, su propio ajuar. Yo no voy a gastar una peseta en prepararlas a ustedes el ajuar. Las educó a base de el empoderamiento. Las hijas tenían que estudiar y eso es lo que había que hacer. Prepararse, estudiar y valerse por sí misma. Mi abuela lo tenía muy claro. La inteligencia que tenía mi abuela natural y su capacidad de superación obligó a mis tías, a mi madre, ante todo, a superarse y a nunca depender de nadie, y menos de un hombre. Narciso también, su padre era un hombre, ¿no? Adelantado Mi padre a era su un hombre tiempo. muy liberal, muy liberal. Por ejemplo, íbamos a cualquier parte y le pedíamos el permiso a mi madre, porque mi padre siempre decía que sí, porque las mujeres tienen que acostumbrarse a vivir la vida como los hombres y tienen que acostumbrarse a ir a todas partes y saber rechazar lo que no les interesa y todo esto. Entonces mi padre decía siempre, sí, vaya. Mi madre era que decía, ¿dónde dice que van a ir? Un momento, eso no es el lugar, no, ahí no van. O sea que mi casa era un patriarcado auténtico. Mi abuelo tenía muchos negocios, era muy alegre, súper alegre. Ese sí lo conocí yo, pero era muy mayor. Viajó mucho, tenía mucha vida y era una persona muy abierta para su época. Mi abuelo era un ser libre, era un verso libre. Él iba a su bola. Mi padre, como era tan liberal y tan fuera de lo corriente, iba a lo mejor por el parque o por la Rambla, yo estaba en la pureza. Entonces al salir en la Rambla, pues si había sol en la primavera y le cantaba, él siempre llevaba sombrero. O sea, pues se acostaba en uno de aquellos bancos y se ponía el sombrero en la cara a coger sol un rato. Y entonces yo pasaba, a lo mejor que venía del colegio con las compañeras, y veía a mi padre en un banco y decía, ¿y ahora qué hago? Digo que mi padre pasó de largo, me quedo, porque vamos, ninguna de mis amigas, sus padres eran todos personas muy serias, muy respetables, todas así muy quietas. Y mi padre era, pues, le daba igual. Ver a un padre que trataba por igual a las personas con independencia de lo opulenta que fuese su cartera o su vida, ¿no? Hizo que usted también entonces luchara por la justicia social. Digamos que lo había vivido en casa. Fue lo que me ocurrió, que muy pronto mi madre, por ejemplo,
Nosotros teníamos un hotel que se llamaba el Hotel España y estaba en una parte muy céntrica de Santa Cruz porque cuando la guerra venían mucha gente a esperar a los soldados y muchos soldados llegaban pues heridos y se quedaban mientras la familia venía a buscarlos. Y mi madre pues era una persona que le cuidaba las heridas, se las curaba. Y yo le decía, mamá, pero si tú no los conoces. Dice, no importa, hija, es un ser que está dolorido y hay que atender. O sea que me acostumbré desde muy joven a hacer lo que estuviera en mis manos para ayudar a alguien. Me casé con 24 años. Entonces, en mi casa, desde que me casé, pues empezamos a vivir una vida como yo estaba acostumbrada a vivirla con mi familia. Mi marido venía de una casa bastante convencional y al principio le costó un poquito. Bueno, ya de novia me conoció y conoció a mi madre y a mi familia, que decía que nosotros éramos un poco la caja del turrón. ¿Y por qué decía eso? Porque éramos muy aficionadas a la alegría, a las reuniones, a salir a baile. Y entonces su casa era un poquito más seria. Su padre era un patriarca del siglo XIX. Cuando lo conocí, pues me sorprendió un poco porque yo no estaba acostumbrada a ese tipo de familia. Se adaptaron más a mí que yo a ellos. Tuve la gran suerte que se adaptaron más a mí. Enseguida me comprendieron enseguida. ¿Y nunca le pusieron cortapisas, Esther? No. Y además, creo que me apreciaron mucho. Y yo también a ellos los quise porque eran una gente estupenda. Mis padres, bueno, los dos tenían mucho carácter, o sea, eran personas que entre ellos se llevaban muy bien porque después de la tempestad siempre venía la calma, pero cuando tenían que sacar adelante sus propias ideas, no les gustaban ceder. Discutían sobre cosas muy banales del día a día, ¿no? No te estoy hablando de cosas trascendentes, sino porque cada uno tenía un criterio, en fin. Pero se llevaban muy bien y de hecho vivieron montones de años juntos, ¿no? Celebraron más de 50 años. Al principio, ¿cómo se organizaban cuando nacen los hijos, Manolo y Fernando? Mientras fueron pequeños, yo sabía que tenía que estar en casa con ellos, claro. Pero yo tenía que buscar algo donde matar algunas horas que tenía de sobra. Además, ellos, desde muy pequeños, se dieron cuenta que yo tampoco era una madre al uso. Les di mucha independencia desde pequeñitos, como no había ese tráfico que hay ahora, y el colegio estaba muy cerca de casa, pues ellos se preparaban y el mayor, que es Manolo, con 6 años se iba solo al colegio que estaba al frente, llevaba al hermano, y como ellos vieron que la casa para mí se me quedaba corta, yo había trabajado de soltera fuera, que me decían mis amigas, pero a ti te hace falta el dinero. Y yo digo, a mí, no, pero es que lo que aprendí lo quiero practicar. Yo siempre entendí que mi madre era la persona que yo había conocido. Entonces, si mi madre, por ejemplo, estaba de viaje resolviendo problemas porque tenía que buscar dinero para una institución de chicos que tenían problemas de paraplegia, siempre había detrás una necesidad y yo nunca fui celoso de que no me dedicara tiempo a mí, se lo dedicara a los demás. Para empezar, era una mujer muy organizada y sigue siéndolo. La organización y el control de los tiempos. Muy organizada y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso es una norma. Y después que toda la familia la apoyaba. Su marido la apoyaba bastante, porque si no es por el apoyo de su marido, no hubiera podido hacer la mitad. Y después los hijos, es que toda la familia alrededor, ella sabía meterte en acción. ¿Cómo fue eso de que usted no veía como meta ser ama de casa, pero es la vicepresidenta de una asociación de amas de casa? Lo único que podías trabajar eran las amas de casa, que se llamaba así la asociación, porque los fines era atender a toda la problemática donde rozaba el ama de casa. Y el ama de casa, desde la educación, a la compra, a los niños, a la vivienda, a todo, la ama de casa lo toca a todos los puntos. Fueron días, tardes y noches con un proyecto social. Te recuerdo con dónde estamos ahora, ¿eh? Estamos en los años 60, donde nos atisbaba una democracia. Mi tía siempre tenía la gran suerte o la gran capacidad de dinamizar. De aquí somos todos iguales, aquí luchamos todas para adelante y todas mujeres.
teníamos en la calle del Castillo, donde estaban las 3 muñecas, arriba teníamos la oficina y éramos 20 y pico mujeres. Ahí encontró ese hueco, digamos, Encontré ¿no? el hueco para yo poder desarrollar aquellas cosas que yo quería darle a la sociedad, que me parecía a mí que yo estaba preparada para hacer. En la Asociación de Damas de Casa y Sí. demás. También Manolo jugó un papel importante ahí. Ahí sí. También, siempre, siempre. Cuando yo le dije, lo voy a hacer en esta asociación, me dijo, ¿tú la conoces? Pues sí, ya me he enterado y sé quién es la presidenta, he hablado con la presidenta. Ah, pues bien, si te gusta. Al final también usted es resultado de ese apoyo que también tuvo en casa. Por supuesto. Yo soy el resultado de todos los apoyos que ha habido por haber. Porque yo tengo un montón de amigas que también se lo digo, gracias al apoyo que ellas me daban. Tenía un apuro para los niños, lo que sea, yo las llamaba, venían. Formidable. Tuve unas mujeres que me ayudaron en casa, fue estupenda. Cuando éramos pequeños, la logística de la casa, pues todos participábamos, porque además teníamos la suerte de tener una señora que iba todos los días a casa, que el tema de la comida. Después había una señora también amiga de ella que vivía con nosotros, que se encargaba por las tardes de hacernos la cena. O sea, pero cuando ella llegaba, estaba presente y entonces le podíamos comentar las incidencias del día, los problemas que íbamos teniendo. Ella siempre estaba para nosotros cuando la necesitábamos. Pero ustedes eran peleonas, porque iban por ahí exigiendo. Exigiendo. Siendo como era la sociedad, ella intentaba a su manera pues sacar adelante sus proyectos y entonces se enfrentaba a quien tuviese que enfrentarse, que si era la autoridad civil, si era la autoridad pues religiosa, lo que fuese. Ella aceptaba todos los retos que la vida le iba poniendo por delante. Algunas veces le salían las cosas mejor, otras peor, pero bueno, no se arrugaba. Buscábamos la gente que tenía problemas, niños abandonados, o gente que tenía falta de algo. Ellas pues intentaron hacer colegios, bueno, intentaron no, consiguieron que en muchos pueblos de Anaga se hicieran colegios. Ellas iban a hablar con los ayuntamientos, con los alcaldes, hicieron y montaron muchas asociaciones de mujeres de cada uno de los pueblos, se reunían con las maestras, se reunían con los vecinos, con las vecinas, y hicieron mucha labor social en muchos sitios, en toda la isla. ¿Fue usted tan activa en esa asociación que los grupos políticos le echaron el ojo enseguida? Luego, claro, cuando empezó la democracia, me llamaron de varios partidos, pero era más o menos igual. Entonces después me llamó José Miguel Galván, porque él estaba de presidente del Cabildo en aquella época, y me dijo que si quería participar con él en las listas de UCD. Adolfo Suárez había cargado que aquí formara el partido, y acepté. Aquello para mí fue algo nuevo, porque yo ya en esa época tenía el carnet de conducir y yo era como un poco el chofer. Mi madre, aunque tenía carnet, nunca condujo porque no le gustaba. Entonces yo la ayudaba, la llevaba a los sitios, a los mítines. Y yo pude participar de forma anónima en las reuniones del Partido Liberal en su casa. Te estoy hablando de los años 80. Con Alfonso Soriano Benítez de Lugo, gente insigne de esta ciudad. Yo siendo un mocoso, un enano, estar ahí y escucharlo nada más que a ellos. Hablar de libertad, hablar de democracia, hablar de justicia social. A Miguel Ángel le había dicho, a José Miguel Galván, que yo quería un puesto, pero en Tenerife, para luchar desde aquí. Pero como yo no sé hacer las cosas a medias, sino o me meto o no me meto, pues total que al final pues salí diputado. Entonces yo en mi casa hice una reunión con mis hijos y mi marido, porque yo le dije, ahora estoy en el momento donde puedo renunciar al escaño, o si lo admito, pues entonces ustedes tienen que cargar con todas las consecuencias, y ya la vida de ustedes es completamente distinta, porque yo voy a estar en Madrid de lunes a viernes, y ustedes tendrán que resolverse la papeleta en casa. ¿Y qué le dijo Manolo? Manolo me dijo, inmediatamente te renuncia a nada. Si sigues adelante estaría bueno.
De hecho, yo pienso que el gran éxito de la pareja fue que él entendió que ella necesitaba pues realizar esos proyectos que tenía, de gastar esa energía en conseguir sacar adelante sus ideas, y yo creo que eso es algo a tener en cuenta. Manolo también fue un sostén importante para su carrera política. Sí, mucho, ¿no? mucho. Me apoyó muchísimo, muchísimo. Mi padre, como era una persona que entendía que mi madre necesitaba un espacio muy amplio, pues siempre la apoyó, la ayudó. Me acuerdo de mi madre le gustaba más improvisar y mi padre era el hombre que iba a escribir una carta y primero hacía un borrador y del borrador sacaba un segundo borrador y después, y así con mi madre mejoraban siempre. Si iban a escribir algo que iba a ser publicado o lo que fuese, pues entonces siempre se ayudaban. Esther fue una de las pocas mujeres que redactó la Constitución Española de 1978. Supongo que eso también es un gran logro en su vida. Sí, eso fue un gran logro, porque una de las cosas que me decidió a tomar el partido fue cuando me dijeron que uno de los fines del partido era crear una constitución donde pudiéramos gobernarnos todos los españoles, donde pudiera haber un entendimiento sin necesidad de una gran dictadura, sino unas nuevas leyes que nos sirvieran para gobernarnos de una forma distinta, donde todos participáramos y donde pudiéramos al final respirar todos, sea de la condición social o de la condición política que fuera. Entonces eso me animó a ir al partido. ¿Cómo analiza su paso por la vida política a nivel nacional, teniendo en cuenta que fue parte activa en un momento importantísimo para este país, ¿no? Después de pasar el momento, es cuando te das cuenta lo que has vivido. Porque en el momento estás en la vorágine de sacar los artículos de las votaciones, de que los debates vayas ganando en el partido y lo que tú propones, lo que propone el partido, porque allí no se proponía nada personal, sino todo a través del partido. Entonces, después cuando te das cuenta lo maravilloso que ha sido para España, lo bien que ha venido, lo denostada que está hoy día la Constitución y lo que nos ha ayudado a salir adelante. Y con todas las refriegas de los distintos partidos y las enemistades entre unos y otros, hemos salido adelante y saldremos siempre gracias a esta Constitución creada por nosotros. Yo creo que ella debe estar muy orgullosa, y yo lo estoy, de haber hecho todo lo que ha hecho en esos años, ¿no? Cuando la debacle de UCD, cada cual se fue a su respectivo. El que era agricultor se fue a la agricultura, el que era maestro se fue a la clase, el catedrático a su cátedra, en fin, todo el mundo se incorporó. ¿Y usted dónde se fue? Yo me fui a casa, porque yo en aquella época ya, cuando acabó la política, yo tenía 50 y pico de años y ya me fui para casa. Puse una tienda con mi hermana de productos naturales, en vista de que se acabó la política y que iba yo a casa. Yo no iba a trabajar en aquel momento, pues digo, hay que hacer algo. ¿Y cómo le fue? Y después, muy bien, no fue muy bien, pero después resulta que fue cuando me llamaron para lo del cáncer y quitamos el negocio. ¿Cómo llegó a ser vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer? Javier Dorta, que era el médico oncólogo de aquí, estupendo, habló con Lolita Pérez Luz. Ya Lolita Pérez Luz también se había presentado conmigo para diputado y no salió. Y entonces también estábamos ya las dos pues retiradas. Hablaron con ella y conmigo para formar la asociación. Entonces ella cogió la presidencia y yo la vicepresidencia. ¿Y por qué con ustedes? Porque eran activas. Porque teníamos la fama de que habíamos sido trabajadoras políticas, habíamos hecho labores, la gente ya tenía idea de esas labores que habíamos hecho. Era una mujer de mucho carácter, eso sí que lo recuerdo, muchísimo carácter. Tenía de todas maneras una voluntad de hierro, ella si tenía que hablar con el que sea siempre estaba dispuesta. El no nunca para ella fue una palabra, vamos, para nada. Ella decía, para adelante y venga.
Éramos 4 personas en la directiva, una secretaria que todavía está, Lourdes, y ahí empezamos a tirar. Y luego tuvimos la gran suerte que conocimos muchísimas personas, hombres que estaban ya en los cargos y que le dieron importancia. Vieron que nosotros éramos personas serias, le dieron importancia a la asociación, nos ayudaron muchísimo y fuimos creciendo. Y luego ya la asociación tuvo en aquella época una época muy brillante. Fue el aumentar los voluntarios en los hospitales, el crear 2 residencias de hogar para pacientes y familiares. Ella siempre buscaba el bienestar de la familia y la calidad del enfermo y de su familia también. Luego también me acuerdo que creó en todos los municipios los comités locales. Entonces estaba muy representado la Asociación Española contra el Cáncer en todos esos municipios. Creó incluso que fueran las mujeres las que estuvieran al frente, aunque teníamos un poco de hombres, pero la verdad que la Asociación Española contra el Cáncer siempre ha estado más dirigida por mujeres, en ese rango que siempre tenemos de ayudar al prójimo. ¿Usted ha sido también, Esther, la voz de las personas que no tenían voz? Yo creo que sí. Yo creo que he luchado un poco por eso. Yo creo que he luchado un poquito por eso, por hablar de aquellas personas que tienen sus necesidades y no tienen espacio para demostrar. Yo busqué el espacio para poderlo decir. Desde que yo tengo uso de razón, siempre he ignorado la posibilidad de conseguir la consecución de la justicia social. Lo social fue lo más importante para ella. Yo creo que eso en toda su vida, desde siempre. En Santa Cruz de Tenerife hay una calle que se llama Calle Esther Tellado. Eso le tiene que traer muchos recuerdos, Esther. Pues sí, bastante, y además muy agradable. Esther, ¿y por qué le pusieron a una calle de Santa Cruz de Tenerife su nombre? Pues por lo visto consideraron que la labor que había hecho, porque no me la pusieron por política, sino por la labor social de la trayectoria mía durante mi vida activa. Y consideraron que era lo suficientemente importante la labor que había desarrollado como para ponerme en la calle. Fue la primera sorprendida, fui yo cuando me lo dijeron. Es que yo la admiro mucho. Entonces es una persona que tiene muchísimas cualidades. La inteligencia sobre todo, la tenacidad. Esa determinación de saber dónde tiene que ir. Era una mujer muy positiva, progresista también. No es una madre de estas que se meta en mi vida y me esté todo el día marcando el camino. Ella no me está iluminando nunca con la linterna, hay que ir por aquí, por allí, sino ella es una persona que te acompaña en la vida. O sea, que tú te sientes seguro de que cuando miras para atrás ves que hay alguien que está dispuesta a ayudar. En su día a día es moderna de tener una vida social a sus 96 años, de tener WhatsApp, de que te envíe mensajes, de que te envíe stickers, de que te rías con ella. Que mi tía era como mi madre. Entonces ella me ha dado millones de consejos y a todos nos ha infundido fuerza. Pero más fuerte que ella creo que no hay nadie, porque es muy fuerte. Yo no puedo decir nada de ella que no sea alabarla. ¿Cómo le gustaría, Esther, que la recordasen sus seres queridos el día que ella no esté? Como una persona que luchó con mucho sentimiento y mucho deseo de que las cosas fueran como yo me las imaginaba y como yo creo que deben ser. Lo que tienes tú que tienes la conciencia tranquila de que lo que estás haciendo es lo correcto para ti y que por lo tanto no ofendes a nadie ni molestas a nadie. Lo demás todo sobra. Ella está agarrada a la vida. Ella cada día es un ejemplo. Yo creo que ahora está siendo consciente de que ella ha vivido una vida muy intensamente y que ha dejado un legado de cosas. Ella es consciente de lo que ha hecho. Del esfuerzo que ha hecho seguro que es consciente. ¿Qué es lo que más valora y más aprecia de su día a día? Yo siempre doy gracias, primero por la salud, que a Dios gracias no tengo una salud a prueba de bomba, pero me mantengo muy bien. Luego la familia que tengo, que es una familia fantástica, que me da mucha alegría. Y amigos que me quieren y que yo quiero. De todos mis logros,
la vida para ver a mis hijos. Yo creo que es mi mayor alegría.